un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa hecho para personas informados, inteligentes, interesantes y calificados como usted. Esto es información política administrativa, pero recuerden que no es pensando en lo proselitista y electoral. De eso también hablamos aquí, ustedes lo saben muy bien. Pero de lo político que tiene que ver hasta con el aire que respiramos, hablamos todos los días. Nuestra constitución política de Colombia es política, precisamente, y habla de principios, y habla de valores, y habla de derechos, y habla de una sociedad más feliz. Yo no he visto en ninguna parte la palabra felicidad en nuestra constitución política de Colombia, pero uno entiende que si esa constitución se pone en práctica, la gente en Colombia es más feliz. Bueno, pero ese es un trabajo que hay que hacer con mucho esfuerzo y con mucha voluntad. Y ahí vuelvo con el tema de lo político y administrativo. Los administradores de la felicidad a nivel ejecutivo, presidencia, gobernaciones, alcaldías, a nivel legislativo, en el Congreso de la República, a nivel judicial, en las instancias diferentes de la justicia de nuestro país, en fin, todos junticos trabajando coordinadamente, que no necesariamente dependiendo una de otra, autónomas, pero coordinadamente tienen que llegar a garantizar bienestar a todos los colombianos. Y entonces se pregunta uno, ¿dónde está esa voluntad? Que pasan cosas tan aterradoras como las que vamos a tratar hoy con Wilson Gómez. Él es médico cirujano y especialista en pediatría. Vamos a empezar a hablar del tema del suicidio infantil. Eso suena tan aterrador, pero es cierto. ¿O no? Doctor Wilson Gómez, bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, buenos días, muy buenos días para todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación, Roger, y voy con ese tema tan importante y, como tú dijiste, aterrador. Yo lo digo en mi columna, yo creía de estudiante de medicina hace algunos años que esas dos palabras jamás deberían conjugarse. O sea, a mí no me cabía en la cabeza que esas dos palabras se podían conjugar. Suicidio e infancia. Ajá. Pues todavía a la gente no le cabe en la cabeza, pero es una realidad. No, es que de hecho, para la muestra este botón, estamos hoy conversando de ello, pues porque conversamos usted y yo por fuera y me cuenta de esto, y además usted tiene unas columnas que publica en sinergiainformativa.com.co, y entonces la más reciente tiene que ver con el suicidio infantil, y entonces a uno no le cabe en la cabeza. Pero bueno, ¿por qué se produce esa realidad que no es ficción? Es verdad. Pues ve, Roger, es multifactorial, hay muchos factores que influyen para que un niño de tan corta edad, porque no solamente ocurre, se creía que el suicidio ocurría en adultos o ocurría en jóvenes o adolescentes ya llegando hacia la juventud, de los 16, 17, 18 años en adelante. Pero hoy vemos como niños preescolares, inclusive niños de 5 años o menores, tienen ideas suicidas. Hemos llegado a tener niños de 6 años que han logrado el propósito de suicidarse, pero tenemos niños de 4 o 5 años que ya empezaron con ideas suicidas, y tiene mucho que ver con factores como violencia intrafamiliar, que es el más común, la violencia intrafamiliar, factores tan importantes como el abuso sexual, el maltrato infantil, la comercialización de los niños, la depresión, que es uno de los diagnósticos claves ahora que tenemos tantos problemas de salud mental, y después de COVID empezamos a mirar más la salud mental de las personas. Vemos como niños desde a muy corta edad están deprimidos, o tienen trastorno de ansiedad, o están estresados, como diría uno popularmente. Entonces, la enfermedad mental es clave en el proceso que llevan los niños para llegar al suicidio. Vemos cifras tan alarmantes de UNICEF que hablan de unas... Estamos conversando con Wilson Gómez Arango, médico especialista en pediatría, hablándonos de un problema que es real, el del suicidio, y ya nos iba a dar cifras, porque mucha gente no cree. Entonces hay que darles a las personas cifras, y que las dan entidades reconocidas, como la UNICEF, por ejemplo. Entonces, Roger, siga con él.
Eso, es Vuelva algo con... y que soporta mis columnas, porque lo que hablamos ahorita... Pero venga, perdóname Wilson, perdóneme. Como se nos salió, iba a darnos cifras según la UNICEF. Sí, Repítame las cifras. eso le digo yo, que uno debe dar cifras puntuales. Obviamente las más recientes. Colombia no es un país que tenga las mejores cifras o las más actualizadas, pero tenemos cifras de 2024, o sea, del año pasado, de UNICEF Colombia, junto con el Ministerio de Salud, que habla que ese 44% de los niños sufren de algún problema de afectación en su salud mental, como te venía diciendo, de depresión, muchos de trastorno de ansiedad, de alteraciones de la conducta, de trastorno oposicionista desafiante, que son muy comunes, de alteraciones más graves aún de enfermedad mental como la esquizofrenia, que tenemos niños con esquizofrenia, aunque eso también sería otra conjugación de palabras que son paradójicas. Pero hoy tenemos un problema de enfermedad mental en nuestros niños y se nos convirtió en un problema de salud pública, Roger y queridos televidentes. Entonces, las cifras no son cifras tan alarmantes. Este año, la cifra, la última, el primer trimestre, el corte del primer trimestre de 2025, o sea, los meses de enero, febrero, marzo, en abril sale la cifra y me habla de 183 niños con intentos de suicidio. En Colombia. Pero 183 niños, ya no me refiero a los menores de 18 años, a los niños entre los 6 y los 11 años, que es donde yo estoy focalizando hoy el problema. Sí, señor. Porque creíamos, como te dije al principio, que eran los mayorcitos, los adolescentes, ya en la adolescencia, los niños del colegio, que ingresan a la universidad. No, como un niño de 6 años ya está pensando en acabar con su vida. Terrible. Entonces, usted empleó la palabra al principio, preescolar. Eso ya le suena a uno, a un niño que ni siquiera llegaba a la escuela, o sea, 6, 5, hasta 4 años, en fin. Vamos a hacer un corte para mensajes, ya regresamos a conversar con usted este tema. Un tema que dirían algunos, ficción. No, la realidad supera la ficción. Ya regresamos. Itagüí invita a las 34ª Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura, del 9 al 17 de agosto de 2025. Esta es nuestra visión. Esta es nuestra visión. La que nos impulsa a ser generadores de nuevo conocimiento, a cuidar y promover la vida, con un enfoque territorial sostenible, trabajando por procesos y con calidad, reconociendo y respetando la diversidad. TDA, Institución Universitaria. Ponte la 10 y juega legal. Compra tu Lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. Estamos conversando con Wilson Gómez. Él es médico, especialista en pediatría y le preocupa la salud no solamente física, sino mental de los niños. Hemos hablado en varias oportunidades acerca de la moda. La moda es la salud mental. Se lo estoy diciendo no burlándome, estoy hablando de una realidad, por lo menos en el medio mío, que es el periodístico. Nosotros empezamos a darle importancia al tema de la salud mental después de la pandemia del COVID-19. De lo otro se hablaba el HOMO, Hospital Mental de Antioquia, es para locos. Eso es un manicomio. Eso es de una enfermedad por allá del siglo XVIII y XIX. Y en fin, pero se volvió una realidad. Pero más grave aún, no es salud mental solamente para los grandes, para los padres de familia que se quedaron sin empleo durante la pandemia, entonces estaban enloqueciendo. No, ni para los jóvenes, hasta los niños, hasta allá llega el problema de la salud mental. Y entonces llegamos a este tema, el del intento de suicidio, hasta de niños, realmente niños, desde el sentido lato del término,
de 6 años y para abajo. ¿Qué hacer entonces, doctor Wilson Gómez, si esta es una realidad? ¿Qué hacer para solucionar este problema? Pues ya sabemos que es una realidad, las estadísticas no lo dicen, está sustentado, lo evidenciamos, ahora tenemos que actuar. No podemos ser unos convidados de piedra y unos actores tenemos que ser protagónicos en esta película. Yo siempre lo hago desde varios aspectos. La principal es la familia. Yo sigo insistiendo que en la familia está la base de esta sociedad, en la educación. Entonces, lo más importante es ser unos buenos padres, pero unos buenos padres no es solamente ser proveedores de alimento y proveedores de techo, sino también hacer ese acompañamiento de nuestros hijos en el proceso de la educación, en el proceso de esa crianza amorosa, como se ha llamado. Hay modelos en muchos países, por lo general los países nórdicos nos llevan ventaja en el modelo de crianza, y esa crianza amorosa es fundamental en este caso, escuchar a nuestros niños. Y escucharlos no es solamente escucharlos de oído, sino que ellos nos dan signos de alarma, nos dan signos de que algo está pasando. Yo te pongo el ejemplo más fácil de entender. Un niño de 4 o 5 años, como lo pongo en mi columna, que cambia su comportamiento, que un niño que era vivaz, que era vivaracho, que era alegre, que era juguetón, ese niño empieza a decaer, a volverse triste, aburrido, a encerrarse, a no salir a jugar, a cambiar su comportamiento. Una de las cosas que más se evidencian en los niños cuando cambian el comportamiento es el control de esfínteres. ¿Quién creyera? Un niño de 5 años ya controla sus esfínteres, ya no se orina en la cama y empieza a orinarse en la cama. O empieza a retener el esfínter anal, a hacer fuerza para no dar del cuerpo, para no defecar. Esos son signos muy, muy específicos. Se empiezan a comer las uñas, se tiran el cabello y se lo arrancan, empiezan a ser agresivos con los compañeros o a hacer berrinches. Entonces, todas esas alertas hay que enseñárselas a los padres y hay que aprenderlos a escuchar. Entonces, es escuchar a los hijos, estar ahí pegados de ellos, escuchando y leyendo todas las cosas que tienen, que nos cuenten los conflictos que tienen, generar esa confianza en el niño para que nos cuenten, porque ahí parte el manejo. Y debe haber escuelas de padres o escuelas para padres, escuelas, o en mi caso, yo lo que soy es un articulador y un médico de familia o un médico de papás. A mí me preguntaban, ¿es que usted es médico de niños? Yo no quisiera ser médico de niños o que me pongan como el médico de niños como se ve normalmente al pediatra. Tú llevas el niño al pediatra cuando está enfermo, pero lo deberías llevar cuando está aliviado. Lo deberías llevar para que te ayuden en esa crianza, en pautas de crianza, en ese mejoramiento de la capacidad que yo tengo como papá o aclarar dudas. Eso es lo que se debe hacer desde la familia. Y la crianza, obviamente, en valores y principios. Luego viene la escuela, que la escuela es el otro educador fundamental. Entonces, la escuela, yo tengo que tener unos educadores y unos cuidadores formados, capacitados en esas pautas de crianza y en esas alertas tempranas, que se llaman así, alertas tempranas. Un profesor, por lo general, está más tiempo con los niños que nosotros como papás. Entonces, ellos deben tener la habilidad y la experticia de identificar alteraciones en estos niños, que puedan decir, ve, Juanito o Pepito tiene... Yo lo veo raro, yo lo veo. Entonces, llamar el papá, llamar a la mamá, llamar a los acudientes, los cuidadores y decir, venga, yo lo estoy viendo unos comportamientos extraños en la escuela. En la casa está sucediendo lo mismo. Eso lo tenemos que hacer con los educadores. En el término de la escuela, una cosa que nos faltaba ahorita y no menos importante, y vemos muchos casos de suicidio en Colombia y en el mundo, es el tema de la tecnología, que en el programa anterior hablamos de las pantallas. Entonces, el ciberacoso y el bullying son factores importantísimos en la determinación de que los niños se depriman o lleguen a tomar la determinación de suicidarse. Hace poco vimos una niña de uno de los municipios de acá cercanos a Medellín que se suicidó por ciberacoso. O sea, llegó un tal el acoso a través de las pantallas de TikTok y a través de Facebook y de Instagram y de redes sociales que la niña optó por suicidarse. Entonces, los profesores, los docentes deben tener esa capacidad de identificar qué le está pasando a estos muchachos. Sí. Porque es la forma de hacerlo. Y obviamente la escuela debe tener esas políticas públicas
articuladas con el gobierno, ya sea municipal, departamental y nacional, en ese sentido. Yo quiero resaltar una cosa en el Congreso, hoy que está tan desprestigiado el Congreso de la República, yo sí quiero resaltar dos proyectos de ley que hay. Una que ya se aprobó hace que una semana más o menos, se aprobó una ley que fortalece el tema en salud mental en Colombia, la ley 1616 de 2013, perdón, la mejoraron. Ajá. Mejoraron el alcance, mejoraron la capacidad que tenía la ley en los temas de lo que busca es fortalecer la prevención y la atención en salud mental, pero de los niños, obviamente de toda la población, pero en este caso de los niños, niñas y adolescentes del país. Y eso yo lo aplaudo porque de verdad están pensando en la salud mental. Y está cursando otro proyecto que viene de Cámara, que es el 023 de 2023, si no estoy mal, de 2024, que lo que hace es fortalecer también y crean las rutas de atención en salud mental. O sea, porque hoy tenemos unas rutas que están desactualizadas. El departamento tiene unas rutas de atención en salud mental muy fuertes, el departamento de Antioquia, pero en el resto del país son muy débiles. Y este proyecto busca fortalecer esa red de atención que es fundamental. Y lo que hago es pedirle a las universidades y a la empresa privada para que se involucren. Eso, ahí, mucha información de verdad, pero pues a la hora de la verdad muy sencilla. Ahí en este segundo bloque informativo hablamos de la importancia de la familia, de la importancia de la educación, y ya estamos llegando pues a niveles gubernamentales, y yo creo que hay que pensar en medios de comunicación, enseguida hablamos de eso. Pero primero hagamos un corte, y antes de ir al corte, esta invitación que hace el TDA, institución universitaria, otro más de sus posgrados. En gestión del riesgo y medio ambiente del TDA, institución universitaria, centra la atención en las problemáticas relacionadas con las presiones humanas sobre el ambiente para consolidar acciones y desarrollar estudios con el fin de reducir, intervenir y mitigar las causas del deterioro ambiental, creando los espacios estratégicos y sistemáticos para la atención de riesgos y la disminución de la vulnerabilidad en los territorios. El magíster del TDA es un profesional capaz de asesorar la empresa privada en planes de manejo ambiental, liderar las políticas de gestión del riesgo y medio ambiente, diagnosticar y evaluar el riesgo, participar en la elaboración de diseños de obras civiles y de infraestructura. Es tiempo de avanzar. Ven al TDA. El Grupo Galé estará en las 34ª Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura. 9 de agosto, 7 de la noche, en el Centro de la Moda. El ingreso es gratis y sin boleta. Alcaldía de Itagüí. Esta es nuestra visión. Esta es nuestra visión. La que nos impulsa a ser generadores de nuevo conocimiento, a cuidar y promover la vida, con un enfoque territorial sostenible, trabajando por procesos y con calidad, reconociendo y respetando la diversidad. TDA, institución universitaria. Ponte la 10 y juega legal. Compra tu lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. El Estado somos todos, eso lo hemos escuchado múltiples veces, muchas veces. Y bueno, y eso de manera muy sencilla quiere decir que nosotros también somos responsables. No siempre está esperando a ver qué hace el gobierno. Creemos que el Estado es el gobierno nomás. No. O sea, yo lo decía al principio, aquí hay un montón de organismos y de actores en un Estado social con énfasis en esa palabra que tiene que ver con el ser humano. Y lo que estamos hablando aquí tiene que ver con el ser humano. Democrático, cuando participan las diferentes esferas del poder. Ahí estaba mencionando
Wilson Gómez hace un instante, lo bien que lo está haciendo, no obstante su desprestigio, el Congreso de la República, tratando los temas de salud mental mediante ley, que se vuelva obligación ese manejo del problema de la salud mental. Y bueno, en fin, y llegó a los medios de comunicación fundamentales, sobre todo. Y yo la verdad le digo a Wilson Gómez que yo ese tema no lo oigo mencionar mucho, a no ser que sea la noticia. Y entonces se entrega coyunturalmente. Se suicidó un niño y ya, no más. Se suicidó un niño y el escándalo. Entonces, nosotros también tenemos una gran responsabilidad. ¿Cómo actuaríamos o debemos actuar? Bueno, y un agravante ahí, y agrego a tu comentario, y es que se vuelve una noticia mediática. O sea, nos acordamos que el niño de hace una semana que se suicidó en uno de los barrios de Medellín, que se lanzó de un 5º piso, hoy es una noticia amarillista, por decirlo así, porque fue un niño de 11 años, pero en 8 días ya no nos acordamos de lo que pasó. Entonces ahí es donde los medios de comunicación tienen una responsabilidad social como empresas, de generar que se hable del tema. Es que ustedes, los medios de comunicación y las grandes cadenas y los grandes medios, tienen la obligación de poner sobre la mesa estos temas. Yo soy una voz que llevo muchos años tratando de que me escuchen, he logrado algunas cosas, pero si los medios de comunicación no podría hacer esto. En el caso, Roger, vos que me tenés en estos programas, yo me siento de verdad que muy agradecido contigo y con tu equipo, porque están poniendo sobre la mesa estos temas. Hay que ponerlos sobre la mesa. No podemos estigmatizar estos temas porque son una realidad. Entonces, los medios de comunicación deberían ser más serios en este sentido. No solamente dar la noticia, sino hablar con expertos, hablar de las estadísticas, tener más minutos al aire para hablar sobre estos temas y fuera del diagnóstico, mirar qué se puede hacer para prevenir que estas cosas no sigan sucediendo. Eso es lo más importante, que no vuelvan a suceder. Menos coyunturalmente. Cuando usted habla, hoy es noticia y dentro de 8 días se olvida, es que no hay contexto, no hay estructura desde el punto de vista de la información para la construcción de una sociedad más feliz, como decía yo al principio, una sociedad mejor. ¿Y cómo es una sociedad más feliz? Empecemos por eso. Una sociedad en la que nuestros niños sean felices, en la que se supone que eso debe ser un niño feliz, que juegue, que se divierta, que grite, que salte y no que se deprima. Esas imágenes que hemos estado viendo durante todo el programa son absolutamente distópicas, si se quiere. Parece una película de terror, ¿cierto? Un niño cabizbajo, un niño llorando, un niño mirando por la ventana con ganas de ventana. Esos no son nuestros niños. No son niños. No son niños, Roger, y eso me entristece. O sea, tenemos que poner el tema, tenemos primero que conocer el tema y reconocer el tema. Nosotros tenemos que reconocer como sociedad que tenemos un problema grave de salud mental en nuestros niños, que no solamente somos los adultos, como lo dijiste ahora, porque es que después de pandemia empezó todo el mundo a manifestarse, no es que no ocurriera antes. Empezaron a manifestarse los problemas, porque vivimos un año, por decir así, un año en familia, un año donde nos empezamos a reconocer como familia, como personas, como padres, como hermanos, como hijos, como abuelos, y no habíamos tenido antes esa posibilidad. Después de eso nos dimos cuenta que teníamos una enfermedad mental grave, unos más que otros, unos en mayor proporción, pero ya por lo menos sabemos que tenemos un problema, ahora empecemos a reconocer que tenemos problemas. Cuando nosotros reconocemos que tenemos un problema, podemos empezar a manejarlos. Eso es fundamental. Y los medios de comunicación son fundamentales en eso. Así es. Todos tienen televisión, todos tienen redes, todos tienen un celular, todo el mundo lo tenemos. Esa es la clave. Sí, señor. Oiga, y le voy a decir algo. Las cifras son muy importantes. Las cifras, y a nosotros periodistas nos encantan las cifras. Yo voy a recordar algunas de las que usted dio a conocer en su reciente columna del suicidio infantil, que según el Ministerio de Salud y UNICEF Colombia, en mayo del año pasado se reportó que el 44.7%, o sea, casi la mitad de los niños y niñas en Colombia sufren afectaciones en su salud mental. Una cifra pues que es aterradora y que incluye a jóvenes
entre los 17 y los 24 años, que usted al principio hacía una precisión cuando queríamos decir de lo aterrador de que niños menores de 6 años estén pensando en suicidio y que tengan problemas de salud mental, pero sigue siendo aterrador que un jovencito de 24 años esté pensando en suicidarse, por ejemplo. Adolescentes de 12 a 16 años y una población infantil de 6 a 11 años están ahí en el 44.7%. Claro, son los menores de 18. Exacto. ¿Perdón? Que son los menores de 18, ahí están. Porque este Sí. año menores de 5 tuvimos un caso. Un Sí. solo caso. Pero no tiene por qué pasar ninguno. Es que debería ser 0. Exactamente. Exactamente. Bien, entonces, según la Secretaría, vamos para Antioquia, un informe de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia de 2023 reveló que entre 2020 y 2022 se registraron 183 intentos de suicidio en niños de 6 a 11. De 6 a 11. En Antioquia, ojo, en Antioquia. Solamente. Y de 6 Eso a 11 años. ¿Ah? Y de 6 a 11 años. Exactamente. No. Localizamos la cifra y lo pusimos de 6 a 12 años. Y es un informe de la Secretaría de Salud e Inclusión Social. Sí, y venga, y en el periodo, yo creo que lo mencionó ahorita, enero-abril 2025, se registraron 93 suicidios de menores de 18 años. Bueno, En los primeros 3 meses del año, Roger. Exactamente. Eso en Colombia. Enero y marzo. Sí. Lo que quiere decir que se nos está suicidando un niño cada día. Si somos exactos en matemáticas, cada 30 horas se nos está suicidando un niño en Colombia. Eso le decir, es el título incluso de este programa. En Colombia un niño se suicida cada 30 horas. Así es. Entonces como el tiempo se nos acaba y ahí es cuando me da culpa. Y entonces uno señala así, es que los medios de comunicación, y yo aquí no le estoy dando más tiempo a esto. Bueno, porque no lo tengo, pero hay que dárselo. Ya empezamos a hablar con Wilson Gómez de esto y lo vamos a seguir haciendo aquí y en Clicracia y en www.sinergiainformativa.com.co y en el canal.com.co y en todos los medios que tenemos, porque esto es aterrador. Entonces, este es otro capítulo más, Wilson Gómez Arango. Y terminemos con una invitación corta a la sociedad en general y especialmente a los padres de familia, que son el primer eslabón para que evitemos esta pesadilla. Pues Roger, lo que siempre yo les digo, o sea, primero empecemos a reconocer que tenemos un problema y empezamos a actuar sobre él. Y no nos convirtamos en unos actores pasivos, seamos unos actores activos del problema. Tú lo dijiste ahorita, Estado somos todos. No dejemos la responsabilidad de la educación de nuestros niños y los problemas al gobierno o a la escuela. Nosotros somos el primer muro de contención, la familia, para que nuestros niños no se nos pierdan. Y pasemos de estar haciendo reflexiones todo el tiempo, pasar de la reflexión a la acción. Básicamente es eso por ahora. Y vamos haciendo las columnas distintas. Hoy fue suicidio, ayer otro tema, mañana será otro tema, también de alta gravedad y de alto impacto con nuestros niños. Y mi función es poner todos estos temas sobre la mesa. A mí me gustaría que esta semana tratáramos otro, el precio por la inocencia, el anterior artículo suyo, que es otra noticia. Pasa de noticia o se queda en noticia. Pero bueno, ya no acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Wilson Gómez. Mucha suerte. Muchísimas gracias y gracias a todos los televidentes. Hasta luego. Hasta luego, que esté bien y a ustedes mil gracias. José León Vasco, gracias por acompañarnos en la producción. Pensar en esto. Chao.